buenas noches. Lo bueno de este programa que se llama Será Justicia es que de pronto podemos hablar de las protestas del 8 de noviembre, como hicimos la semana pasada, y hoy podemos tocar un tema que no tiene absolutamente nada que ver con la coyuntura política, pero tiene que ver con nuestros hábitos de cada día y también con nuestros derechos. Es increíble, pero también se están reclamando derechos a la hora de saber qué comemos, quién controla lo que comemos, así como también qué medicación tomamos. Y nos vamos a dedicar a estos dos temas. La idea de este programa fue a raíz de una información que me llegó de parte del doctor Ravena, que está permanentemente tratando de fomentar una vida saludable, más que la delgadez en sí, hablando justamente sobre el derecho a saber qué contiene la comida basura, el derecho obviamente de los consumidores, y va a estar aquí también Claudia Collado de Adelco para contarnos un poco hasta dónde les interesa este tema a los consumidores, o hay otros que están por encima. Alimentos y medicamentos, nuestro derecho a saber qué consumimos. Creemos que, humildemente, que hay mucha desinformación y que probablemente hay cuestiones que ingerimos, ya sea medicación o determinada comida que le damos a nuestros hijos, que también pensamos que no es tan comida basura, no es tan comida chatarra, que estamos formando hábitos y estamos mal formando hábitos, ya sea con medicaciones por la automedicación o ya sea por una mala alimentación y por desinformación. Hay un derecho que tenemos a saber qué es lo que nos estamos metiendo en el cuerpo. Y de pronto esa información no está al alcance de todos, ni está al alcance de la góndola, y nos interesa hablar de este tema. Vamos a empezar con el doctor Ravena, después de la pausa. Centro Médico Montserrat, 4382-3767. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. Inauguración nueva Terminal B. Preparque Internacional. Noviembre 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Créditos hipotecarios Ciudad Social del Banco Ciudad. Para que puedas tener tu casa con un ingreso menor al que te piden los demás bancos. Llama al 0822-20400. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. A una ciudad verde también llegamos juntos en bici. Entrá a la Bicisenda. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Una vez al mes, tocate las lolas. Además de traer suerte, previene el cáncer. Y también, una vez al año, visita a tu ginecólogo para hacerte los controles. No dejes de hacerlo. Acordate, una vez al mes, una vez al año. Ospose Integral. Compromiso médico. Y aquí estamos con el doctor Ravena, que, bueno, un poco me estaba contando la idea, ¿no? Una idea en donde usted menciona un grupo de médicos canadienses que proponen aplicar una serie de medidas similares a las campañas antitabaco alrededor de todo el mundo con la comida chatarra. Pero bueno, usted me estaba contando algo más amplio, que tiene que ver con nuestros hábitos. Exacto. Lo que yo planteaba es, como estamos en una época en donde se tiende a demonizar todo lo que está fuera de nosotros y nunca hacernos cargo de lo que nosotros somos como parte de un entorno tóxico o de una estructura social y filosófica bastante tembleque y bastante extraña, porque comemos todo, compramos todo, consumimos todo, reclamamos todo, no sabemos si empezó primero la oferta y después la demanda, o somos tan demandantes y tan carentes en cosas más básicas que la oferta aparece para calmar un poco al hombre de hoy, ¿correcto? Entonces uno dice, bueno, comida basura, comida chatarra, yo soy mucho más de la idea de un comer basura y un comer chatarra, para darle un término negativo, de la manera como nos colocamos frente a los objetos hoy en día, en los últimos 50 años, el tema comida chatarra no existía 50 años atrás, tampoco existía la drogadicción masiva, tampoco existía un alcoholismo generalizado, salvo puntual, según circunstancias. Hoy en día, la necesidad de consumir, por un lado, y aparte la falta de recursos para aplacar estados internos, ha creado que cualquier bombardeo de oferta encuentre una demanda digamos, de idiota útil, ¿no? Sí. Entonces yo después me enojo, pero soy el que consumo. Entonces, ¿por qué no tengo defensa,
como O hablamos, filtro. defensa del consumidor. Claro. Porque yo consumo y si no tengo me enojo, si no tengo variedad de consumo y si no tengo lo que tengo ganas. ¿Cuál es la idea? La idea que se debate mucho, por algo se está volviendo a un concepto en donde mucho de la obesidad, mucho, no todo, tiene que ver con un tipo de alimentos que tienen un altísimo poder de ingreso a la célula, un altísimo poder de palatabilidad, o sea, de ser muy ricos, y un altísimo poder de acción sobre el cerebro, sobre los neurotransmisores, sobre dopamina, serotonina, donde actúa la cocaína o donde actúan los antidepresivos. Generar como una cierta adicción. Uno Que lo puede ver muy claro en es cierta, casi segura, Lo ¿no? puede ver Porque- muy claro en Estados Unidos, ¿no? Donde Bueno. este tipo de alimentos que son tan sabrosos en un punto, pero nos Exactamente. impiden sentir como los sabores naturales también del propio alimento. Exactamente. Son altamente consumidos a tal punto de que está toda una sociedad, incluso en infraestructura, adaptándose a la obesidad y no la obesidad planteándose Bueno, qué pasa. estamos en un Estados Unidos, Canadá, estamos en Nueva Zelanda y Australia, países que son el modelo de sociedades, digamos, Avanzadas o avanzadas o primermundistas, sí. ricas en búsquedas también importantes, que están superando, junto con México, el 70% de la población con sobrepeso y obesidad. O sea, 30% promedio de obesidad, 40 y pico % de sobrepeso. Entonces estamos diciendo, estas sociedades tienen que inevitablemente encabezar algún tipo de campaña contra sí mismas, porque Exacto. no es lo lógico decir, bueno, la culpa es de quién quiere vender más. Es una sociedad, digamos, capitalista de consumo, bueno, el que puede vender más es el triunfador. Alimentamos al triunfador, el triunfador nos alimenta a nosotros con objetos inútiles y con comida. Dije comida, no alimento ni nutriente, dije comida, también inútil. Vamos a ver qué es una comida A ver, inútil. una comida Una inútil. comida inútil es una comida muy rica, Sí. de origen muchas veces desconocido su contenido, con excesos de fritura o excesos de sal o excesos de azúcar, que son todos elementos que no son alimentos. Entonces, nosotros habíamos hablado con vos respecto a la idea de ver que se está generando en Canadá. Sí. No es solamente ahí, sino yo estoy muy en contacto con un médico que es del estado de Washington, de Seattle, que es Robert Pretzlow, que es un pediatra, que es un tipo fantástico, que pelea mucho por el tema del etiquetado, Eso. de advertencia de ciertos elementos, comida, no alimentos ni nutrientes. O porque sea, el- identificación de los productos. vos esto te conviene comerlo, como era la primera época del tabaco. Bueno, esto diría en la etiqueta, recomendamos en los jóvenes, porque son los más grandes consumidores, la ingesta 2 a 3 veces por semana, porque el exceso de estos alimentos pueden generar hipertensión o pueden generar nada que tenga que ver con una mejora en la nutrición. ¿Por qué? Porque ningún componente de esta comida, que ahí sí se podría etiquetar, porque lo otro es cómo vas a etiquetar un alimento que en su medida no te hace nada. Entonces no podés ponerle Sí, una tendría que advertencia. haber como una suerte de catálogo como uno ve en las librerías, que dice, bueno, este libro, no sé, es de química, No apto, es de filosofía, claro. o no apto para menores, Sí, o, por eso. digamos, una mayor Exactamente. discriminación. Pero además que vos sepas los componentes que tiene esta comida, Pero, por ejemplo, yo podría encargar un delivery de una, no sé, de unas empanadas y que me digan cómo las hicieron, tener información. yo Pensando diría a futuro, porque así empiezan, ¿no?, los proyectos. claro, podría ser, bueno, qué tipo de carne, con qué parte del animal o qué cantidad de carbohidratos refinados, qué tipo de aceite, si es un aceite natural. Si ¿Esto es ley en algún país? No. ¿Se reglamenta? No, hay Le una digo porque yo lucha. ingenuamente, cuando nos acercamos a este tema, a raíz de que usted pone la atención con el mail, yo le pedí a Pablo de Francesco, el productor jefe del programa, buscar un legislador que esté con este tema. Nada. No. Lo que Así se logra... empezaron los celíacos también, y lo de la obesidad mórbida, Exactamente. con la gente. Desgraciadamente no tendría que ser No. ley, ni tendría que haber ninguna etiqueta, tendría que haber una etiqueta en el ser humano, en la boca, cuando va a comer algo por demás y frenar la cantidad que va a repetir 2, 3, 4 veces. Pero desgraciadamente entre la comida, la ansiedad y todas las cosas que tienen que ver con la química cerebral, Total. el placer inmediato, la falta de recursos, yo me lleno. Este comer
chatarra puede ser también con maravillosas almendras sanísimas, avellanas, pasas de uva, maní, que son todos alimentos con buenos aceites, que puedo empezar a comer y entro en la repetición compulsiva y me va a hacer tanto daño como la comida chatarra, por eso hablo más del comer chatarra. Claro. Entonces, el tema es 3 elementos. La persona que va a comer, la educación que recibió esa persona que va a comer, el ambiente en donde se educó, que a veces no sirve de mucho porque es un ambiente que dura unos años y después el mayor ambiente es el de la rapidez, comer parado, Total. las galletitas en la oficina, todas cosas que si uno se pone a pensar dónde hay un alimento nutriente de todo lo que uno recorre desde su boca hacia su aparato digestivo durante el día, es ínfimo, porque el verdadero comer alimentario de frutas, vegetales, granos enteros, carne magra, cocción al vapor o cocción adecuada, en realidad no, o lácteos descremados, no ocurre casi en ningún momento del día, de un largo día, de un chico Totalmente. en el colegio o de un adulto en una Bien. oficina. Entonces, con este hombre siempre nos encontramos primero por la línea que él tiene muy clara, muy parecida a lo que nosotros trabajamos acá y mucha gente lo hace ya, que es el poder adictivo de los alimentos. Absolutamente. El poder adictivo. Él trabaja siempre en adicción en chicos, es un pediatra, es una persona que está peleando fuertísimo, es un tipo muy, muy especial, una persona muy rebelde, con un currículum muy grande, y él pelea todos los congresos, yo lo veo en Estados Unidos, en Europa, peleando por la idea de que la comida en los chicos genera a la larga o a la corta, en el corto plazo, una adicción que después no se va ya de Bien. adulto. Bueno, y si estamos hablando de comida, ahora vamos a hablar de medicamentos también y vamos a hablar de los consumidores. Doctor Ravena, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por haber tenido usted la idea de este programa. Exactamente. Bueno, gracias, y no va a faltar oportunidad de volvernos a ver. Dale. Bueno, y ahora vamos a encontrarnos en el segundo bloque con el doctor Ricardo Liloy, que es coordinador general de la Confederación Farmacéutica Argentina, la doctora Claudia Collado, de Adelco. Doctora, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, en Adelco, como en otras entidades de defensa del consumidor, están preocupados por el tema de la etiqueta con los alimentos. Absolutamente, el tema de la etiqueta es todo un tema porque, a ver, desde el año 2006 el GMC, el Grupo Mercado Común, sacó 2 resoluciones sobre etiquetado nutricional, ¿sí? Pero ese etiquetado nutricional muchísimas veces no es simple y el consumidor primero no está acostumbrado a leer, ¿no? La etiqueta, por lo general... No, hay ahora un con la problema ley de celíacos de pronto estamos como más pendientes. más pendientes, pero hay un problema y ahí me parece que el tema de educación influye Es muchísimo, clave. es clave. Pero bueno, a pesar de que existe ese rotulado nutricional, no siempre es fácil de leer, no siempre es algo simple que el consumidor pueda entender qué es lo que tiene y si lo que tiene y lo que describe el producto es saludable o no. ¿Es algo que interesa a nivel gubernamental, como política de Estado? Sí, interesa, sí. De hecho, hay el Ministerio de Salud, por Sí. ejemplo, está trabajando en este tema. ¿Y hay legisladores, Sí. por ejemplo, del oficialismo que están Legisladores no conozco, que estén Porque interesados sería en este interesante tema. que si de pronto es una política que implementa el Ministerio de Salud o le interesa avanzar, algún legislador del gobierno Podría ser, sí. podría en Interesa. alguna de las comisiones avanzar con esto, como en su momento se hizo con celíacos, obesidad mórbida y Absolutamente. muchísimas cuestiones que surgió de los propios organismos de defensa del consumidor o de los propios ciudadanos. Otra de las preocupaciones, que ignoro si también está a nivel legislativo o no tomando cuerpo, es el tema de los medicamentos. La primera pelea era por un decreto de desregulación de Caballo, recuerdo, en la década del 90, en donde tenían esta venta libre, que era, uno iba a comprar un caramelo o un ibuprofeno, era lo mismo, en un kiosco. Ahora con esto ya no está más, pero igualmente las estadísticas que usted me trae, doctor, son realmente alarmantes. Doctor Liloy, que es coordinador general de la Confederación Farmacéutica Argentina. El 82% de 1.500 personas encuestadas en la ciudad de Buenos Aires y Córdoba toman medicamentos de venta libre, pero más de la mitad desconocen los efectos adversos que pueden provocar. Exactamente. Bueno, esa estadística está marcando que el medicamento de venta libre ha ingresado en los hábitos cotidianos, porque si nosotros hiciéramos una encuesta y preguntáramos cuántas personas consumen agua o se alimentan todos los días o consumen determinada o ven televisión, estaríamos en tasas de esta, o sea que estamos hablando de algo que lo consumen todos los días
Y el medicamento de venta libre, que sería una parte de este problema, las personas los consumen y de acuerdo al concepto sería un medicamento de consumo ocasional. Claro. ¿No es cierto? Porque se supone que si una persona toma un medicamento permanentemente, está faltando la consulta a un médico, está teniendo un problema que está pero por ocultando. ejemplo, el ibuprofeno y el diclofenac ya es una cuestión de charla de pasillo. Sí, sí, Ay, me voy a diclofenac. Bueno, en esta encuesta que nosotros hicimos para ver cuál era la actitud que tenía la gente y la conducta respecto al medicamento, nos demostró que el 50% de las personas reconoció que asesoran y recomiendan medicamentos y el 70% de los jubilados, por ejemplo, consumen 4 medicamentos adicionales a las medicaciones que normalmente toman y que normalmente es numerosa. ¿Cuánto se vuelcan a ELCO? ¿Cuánta preocupación respecto a este tema y respecto a los alimentos ustedes observan los consumidores o de pronto observan más la preocupación en quiero que me cumplan la garantía o quiero que la telefónica, que son también preocupaciones legítimas, pero que no tienen que ver con con decisiones, lo que nos metemos en el cuerpo, digamos, ¿no? Con el tema medicamentos es menor la consulta al tema alimentos. El tema Sí. alimentos yo creo que preocupa más y los argentinos están más preocupados por comer en forma saludable. El tema es que no saben si un producto es o no saludable. Hay falta de información. Hay falta de información y como te decía antes, las etiquetas no son muy claras. Hay sistemas en el mundo que serían muy fáciles de implementar. Por ejemplo, en Inglaterra el Organismo de Normalización de Alimentos tiene un sistema de etiquetas como semáforo, por ejemplo. Entonces, Perfecto. si vos ¿Ves un color? ves un alimento que tiene la etiqueta en colorado, bueno, es menos saludable que el que tiene la etiqueta verde, que sí es saludable. Y el que tiene la etiqueta amarilla está ahí, tiene algunos niveles nutricionales que no son los adecuados. Sería el que tendríamos que leer más que nunca, ¿no? Porque Entonces, a ver qué elegimos de esta duda, ¿no? De este semáforo amarillo. Me parece que eso sería un camino. Pongo este ejemplo, hay muchos, digo, pero nosotros necesitamos aquí algo que sea más simple. Y en el tema medicamentos, Sí. lo que nosotros notamos tenemos una gran preocupación por, sobre todo en este momento, por los adolescentes, porque no hay prevención y los adolescentes, vos sabés que está de moda tomar alcohol, Sí. ¿no? Pero ese alcohol, además, lo Potenciado mezclan con alguna droga alguna sintética o con alguna pastillita que le sacaron a la abuela, a la mamá, al papá, sacan de a una, no se enteran y lo mezclan con alcohol. Pero esas pastillas están al alcance de esos adolescentes, se pueden comprar fácilmente. Entonces me parece que el tema prevención es fundamental y educación. por Bueno, voy supuesto. a contar una infidencia. La semana pasada mi nena estaba con mi mamá en la casa. Entonces le digo, ¿qué estás haciendo? No, le estoy ayudando con las cajas de los medicamentos a ordenar. Y mi marido dijo, no, por favor, ¿no? Como esta cuestión de naturalizar en las familias la presencia de cajas de medicación. Claro. Bueno, es que el concepto que a veces es difícil de entender es que son todos fármacos. El alcohol, cuando se consume con una finalidad de obtener un efecto terapéutico, se está consumiendo como si fuera un medicamento. Cuando Claro. los chicos lo toman para desinhibirse, para hacer la previa, etc. Para calmar la ansiedad, para estar más lo están consumiendo liberados. como un medicamento. Lo que pasa es que nosotros creemos que el formato del medicamento es la cápsula, el jarabe, la ampolla. Exacto. Y lo mismo la nicotina es un fármaco. Y la gente que lo consume está administrando un fármaco que por otra parte es Ahora, ¿cuánto de estos fármacos tenemos de venta libre y cuánto de hay consumo? hay fármacos legales y hay fármacos que son, digamos, las drogas, la cocaína misma es un fármaco, todo eso es un fármaco, la marihuana es un fármaco. Entonces, ¿por qué? Porque es un producto que se administra para lograr un efecto, un cambio en las sensaciones, para un dolor, para ¿Somos para un una país angustia. acostumbrado a tener demasiada libertad en este tipo de consumos, a diferencia de otros países? Sobre todo en lo que es medicación. En lo que es medicación, sí. O sea, estamos acostumbrados y nos educaron para que nos automediquemos. Está instalado eso, o sea, tampoco nacimos No, está desaprensivos. naturalizado. Digamos, hay una acción Hemos aprendido. que hemos ido aprendiendo y esa visión, digamos, yo tuve un profesor de farmacología que nos decía, la gente piensa que nosotros somos un conjunto de autopistas donde
necesitamos un medicamento para que actúe en la pierna. Lo tomamos y el medicamento entra como si fuera... Va a la pierna. Así va con los semáforos, todo llega a la pierna. Entonces dice, no, sin baches. Nosotros somos un balde, en realidad. Y todo se mezcla. Somos líquidos, tenemos un alto porcentaje de agua, y todo lo que tomamos se mezcla en todo el cuerpo y se reparte por todo el cuerpo. Entonces hay una educación inducida para que no tengamos un respeto por lo que yo lo escuchaba al doctor Ravena y lo que hablabas con él, para que tengamos un respeto de considerarnos que somos un balde y que todo lo que consumimos se mezcla. Bueno, esto que decía también el doctor Ravena al comienzo del programa, esta facilidad que tenemos todos, por lo menos los argentinos, de poner la culpa afuera. No, son las grandes marcas que nos quieren imponer, no sé qué. ¿Y qué pasa en casa? ¿Qué pasa con la educación de los chicos, que era una preocupación de uno de los médicos que citaba el doctor? ¿Qué pasa con los consumidores también? ¿Cuánto hacen como para esta cuestión que está tan, digamos, fomentada, por ejemplo, en España? Los movimientos de consumidores están activos. Así, bueno, esto no se consume, esto no está claro, vamos a exigir. Mira, es increíble. O sea, en Europa, si te pongo un ejemplo, en Holanda, una organización de consumidores dice que el jamón tiene un 0.5 más de grasa que lo que debe tener, ese jamón sale del mercado. Dios. ¿Sí? Esto no pasa en Argentina, claramente. Es que para mí tiene que haber una estrategia, no es una cuestión, digamos, esa cultura instalada muy fuertemente necesita una estrategia de las organizaciones, como el caso de los consumidores. Nuestra organización, nosotros los farmacéuticos, también vivimos con mucha preocupación ver digamos, esta conducta desaprensiva y que además es estimulada. Por ejemplo, colocar un medicamento en una góndola. Eso lo hemos medido, le hace pensar a la gente que si está en una góndola es inofensivo. O sea, piensa dos cosas, que es inofensivo y que es barato. Sí, con un paquete de yerba mate. Claro, y si está acá. Y además la gente piensa que hay alguien que está ocupándose de cuidarla. No se da cuenta que es tan enorme la cantidad de cosas que la gente tiene acceso que es imposible que eso suceda. Entonces, nosotros hay una cosa que estamos insistiendo mucho. El medicamento, por ejemplo, tiene previsto en su valor el costo del asesoramiento. Si la gente no lo usa, está pagando algo que no consume. O sea, el farmacéutico tiene una retribución por asesorar, por advertir, por explicar. La gente sale del consultorio, yo también lo hemos medido, hagas una encuesta, no entiende lo que le dijo el médico. Le da vergüenza preguntarle al médico cuando le da las indicaciones. Piensa que todo va a estar anotado y ni pregunta ni repregunta. Y es frecuente que va a la farmacia y le dice, explíqueme qué es lo que tengo que hacer, cómo tenés que tomarlo. Y lo que parece muy obvio, que un medicamento se toma 3 veces por día o una vez por día, para la gente no es obvio. No. Entonces, no, hay mucha confusión. Y hay mucha confusión. Entonces, no es lo mismo 6 horas que cada 8 horas, claro. Y no es lo mismo. Y no es lo mismo que se termine de tomar un antibiótico a que se corte por la mitad, y un montón de cuestiones. Bueno, la gente, por ejemplo, no sabe que para consumir un medicamento tiene que tomar por lo menos 150 centímetros de agua, porque si no el medicamento no se disuelve y entonces no entra en acción. Entonces hay un montón de datos. Lo que de algún modo me parece que es importante esto que vos estás alertando, es que hay una conducta desaprensiva, hay una banalización del propio cuerpo y de lo que uno le administra, y por otro lado hay una oportunidad de asesorarse que no se usa. Totalmente. Sí, de todas maneras, los consumidores creo que, yo te diría que en los últimos 5 años, sobre todo en el tema relacionado con los alimentos, están mucho más preocupados por saber qué contiene el alimento y qué alimento comprar. Sí, eso es cierto. Nosotros lo notamos ese cambio. Yo no sé si esto es, no quiero hablar, lo dije la semana pasada en un tema que nada que ver, del 8 de noviembre con las cacerolas. No quiero hablar de un micromundo, porque cuando uno vive en capital no es todo el país. No, absolutamente. Entonces, y sobre todo las grandes ciudades. De pronto acá ves como todo un auge de la comida sana y el bio todo. Y entonces sí, qué bueno, pero por otro lado... no sé, digo, yo veo los varoncitos están todos, o sea, no te comen nada con tal de comer las papas fritas. Absolutamente, sí, los chicos es, bueno, pero eso es responsabilidad todavía de los padres, digamos. Y de las instituciones educativas también. Lo que me parece es que hay un cambio en cuanto a que el consumidor está un poco más alerta en esa relación de precio-calidad, ¿sí?
En ese sentido lo veo más así. Después, bueno, si vamos a hablar de las instituciones educativas, muchísimas veces les enseñamos en el aula a comer bien, pero después viene una empresa que en el recreo nos ofrece un determinado producto, o en el recreo venden comida chatarra en el kiosco del colegio. Absolutamente. Entonces ahí hay una contradicción increíble. ¿Cuántos antecedentes hay de litigios, o sea, de presentaciones en la justicia, o que han llegado a mediaciones desde organismos de defensa del consumidor? No hay un porcentaje muy elevado. Debería haber muchísimo más. En los top 3, porque no tengo tiempo, Sí. los primeros 3, que están en consumo con alto grado de litigiosidad. No, el tema de litigio, o sea, se da en el consumo de productos que vienen altamente contaminados o que traen algún objeto dentro del alimento. Exacto, y ahí el control comienza. más bromatológico. Exacto, y de la calidad del producto. ¿Esto hay alguna intención de llevarlo al Congreso? ¿Ya hay a legisladores que están interiorizados en la forma de etiquetar los medicamentos y el tema de la exhibición de las góndolas, Sí, etcétera? sí, nosotros hemos presentado iniciativas a nivel de la ANMAT, Sí, lo sé. solicitando que la información que se coloque en los medicamentos sea información más entendible, más vulgar, más accesible. Y además estamos ahora por colocar en marcha una campaña en la farmacia para detectar adicciones, porque todo esto que estamos hablando, todos estos alimentos, está hablando de una cultura del placer, que va desde los alimentos, pero también va con los fármacos, con los psicofármacos, para alertar, porque la gente ante las adicciones, ante los problemas en su núcleo familiar, no tiene una instancia cercana para consultar, para saber si está con un problema, si tiene que recurrir. Cuenten con nosotros para esa campaña. ¿Va a ser antes de fin de año? Bueno, no, va a ser a partir de marzo del año que viene. Perfecto, cuéntese entonces con nosotros ya a partir de marzo para hacer lo que podamos, humildemente, para esta campaña. Gracias a ambos. No, muchas gracias. Gracias a ustedes. Cualquier inquietud, por favor, no podemos nosotros asesorarlos, pero sí los podemos contactar con quienes sí saben respecto a estos temas en www.serajusticiadigital.com. Chau.